Buenos días, mi nombre es Beatriz Eugenia Andrade Santa Cruz. Gracias a la maestra Carola por la invitación a este curso. Mi aportación va a ser acerca de cuidados de enfermería en el paciente con ventilación mecánica, esto en el usuario pediátrico. Para empezar, vamos a establecer cuáles serían los objetivos de la ventilación mecánica en el niño. El primero y más importante es mejorar la ventilación alveolar, garantizar una oxigenación adecuada y reducir el trabajo respiratorio. Esto sería ubicado en 3 momentos diferentes, no necesariamente cuando la ventilación espontánea se ha perdido. Antes de empezar con el tema propiamente, sería importante aclarar algunos términos. La ventilación, una definición sencilla sería la entrada y salida de aire de los pulmones, en tanto que la ventilación mecánica sería el procedimiento de respiración artificial que sustituye o ayuda artificial de forma temporal a la función ventilatoria de los músculos inspiratorios. Por otro lado tenemos lo que es el ventilador mecánico, que sería un equipo externo que genera presión positiva conectada al paciente. Esto produce movimiento de gas dentro y fuera del pulmón. Este aparato pues es complejo y altamente invasivo, de ahí la necesidad de tomar en cuenta estos conceptos iniciales. Los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico con ventilación mecánica se deben de abordar en diferentes tiempos, que sería antes de la ventilación mecánica en el niño, durante, cuando ya está esta terapia en el niño, y después. Después, una vez que se ha retirado esta ventilación mecánica, no se terminan los cuidados en cuanto a esto. A lo largo del desarrollo del tema, se van a ir abordando las diferentes intervenciones por parte de enfermería en estos 3 momentos. Bien, para el manejo de la vía aérea tenemos primero las indicaciones del comienzo de la ventilación mecánica o el inicio de la ventilación mecánica. El más severo, el más importante sería la apnea, esta que puede estar dada por un deterioro neuromuscular o bien deterioro cardiopulmonar. Conocemos las diferentes entidades patológicas del niño que podrían darnos este problema de apnea. Otra sería la insuficiencia ventilatoria aguda, que va a estar medida o dada por una gasometría arterial con un pH menor o igual a 7.25. Sabemos que entre más acidez, más incompatibilidad con la vida. Y otro parámetro importante sería la presión arterial de dióxido de carbono, también que esté siendo retenido por encima de valores de 50 milímetros de mercurio. Si bien es cierto, la gasometría maneja otros datos importantes, lo inicial, lo relevante serían estos dos, que no son los únicos. Insuficiencia ventilatoria inminente. El cuadro clínico respiratorio del niño, del usuario, nos está determinando que está en un patrón respiratorio ineficaz y que en un momento a corto plazo se va a necesitar de esta ventilación mecánica. Esto se puede hacer a que el niño tenga estos datos de apnea o una parada respiratoria. Hipoxemia severa, que también va a estar dada por esa medición arterial de la presión arterial de oxígeno, y esta menor a los 50 milímetros de mercurio del área ambiental. Fatiga de los músculos accesorios. Sabemos que en pediatría tenemos escalas que nos van a determinar este grado de dificultad respiratoria o nos determina cada uso de esos músculos la insuficiencia respiratoria. Los niños pequeños, pues lo que es el Silberman, y esto nos hará determinar la necesidad de la ventilación mecánica. Otra indicación serían las cargas elevadas del trabajo, que son reservas de los músculos respiratorios que se flexionan, y esto hace que tenga hipercambio de 12 a 24 horas de descanso.
para que vuelva a restituir esa función respiratoria. Para trabajar esta descarga de los músculos respiratorios, pues depende de la modalidad de la ventilación mecánica, que puede ser por volumen o por presión. Sabemos que hay otros tipos o modos ventilatorios, pero parten de estos principalmente, ¿no? Y ya se van volviendo mixtos. Y si bien es cierto que inicialmente la ventilación mecánica en el niño estaba determinada solamente por aquellos modos de presión, conocemos hoy día que se pueden utilizar los dos, o dependiendo del caso es que se va a manejar cualquiera de las dos. La ventilación mecánica se clasifica por presión positiva o presión negativa, es uno de los datos que debemos de tomar en consideración, y los respiradores o ventiladores de presión positiva se clasifican en respiradores por volumen o por presión. La ventilación mecánica controlada por volumen, independientemente de la resistencia y distensibilidad, entrega un volumen ideal o corriente ya establecido. Les decía, esta quizás entre más pequeño el niño no sea el modo de ventilación inicial, ¿no? La presión puede variar y el que está determinado o fijo es el volumen. Esto es para descansar los músculos, la frecuencia respiratoria cesa a los esfuerzos espontáneos con este modo asisto controlado, que hace el trabajo durante todo el ciclo de la respiración. En tanto que la ventilación mecánica controlada por presión, se selecciona el nivel de presión deseado y se determina el volumen tidal o corriente por la presión y el nivel de resistencia y distendibilidad. En él debemos de cuidar un paciente inestable. La atención debe de ser cuidadosa en cuanto a ese volumen para evitar una hiperventilación o hipoventilación inadvertida, ya que lo que estamos manejando o nuestro parámetro sería la presión. Para el descanso, contrarrestar con ajustes apropiados la presión soporte, y esta presión soporte sería para disminuir la frecuencia respiratoria espontánea a una menor o igual a los parámetros fisiológicos. ¿Por qué no están puestos ahí cuál sería mi frecuencia respiratoria, por ejemplo? Porque como estamos hablando del usuario pediátrico, depende de la edad para determinar cuál sería la frecuencia respiratoria, porque sabemos pues que no va a ser la misma frecuencia respiratoria en un neonato, en un lactante, en un niño de un escolar. Entonces por eso es que se lo subrayo ahí nada más, y se refiere a esto fisiológico, ¿no? Dependiendo de la edad. También alcanzar menor o igual parámetro en cuanto a lo fisiológico de ese volumen corriente que maneja o que está establecido para el niño. También los parámetros pueden ir desde esos 4 mililitros por kilo hasta esos 8 en un niño más grande, ¿no? Incluyendo en un niño, un adolescente, 8 a 10, ¿no? Hasta 12 puede ser según la bibliografía. Bien, si nos quedamos con estas dos modalidades de ventilación mecánica, que es la ventilación mecánica controlada por volumen y por presión, nuestro mayor cuidado sería en esto de manejar la ventilación por volumen, ya que por esa capacidad que tiene la estructura del pediátrico, tenemos que determinar la presión para evitar daños, ¿no? Entonces, no quiere decir que no se utilice la ventilación por volumen, pero nuestra tranquilidad sería manejar esas presiones. Entonces, por eso está en rojo lo que es la ventilación por volumen, y la por presión pues un amarillo, que no deja de ser una alerta, ¿no? Porque finalmente es algo invasivo. La ventilación mecánica controlada por volumen ha sido tradicional para el paciente agudo, debido a que asegura ese volumen, cantidad, ese volumen corriente y la frecuencia, sobre todo en el niño de mayor edad. No quiero decir que en el niño pequeño no se utilice, ¿no? Eso va a depender ya de cada paciente y la respuesta a lo que es la ventilación mecánica.
En contraste con la ventilación controlada por presión, puede cambiar de forma drástica los cambios de distendibilidad o resistencia. Inicialmente su uso para paciente destete, en el caso de pediatría, pero como les decía, va a depender del tipo de paciente y su respuesta. También considerar las complicaciones para ambos, ¿no? Los cambios hemodinámicos, el barotrauma y volutrauma. La evaluación y preparación de este paciente va a estar determinada por signos y síntomas de insuficiencia ventilatoria, como es insuficiencia ventilatoria aguda y la fatiga. Desde ahí empieza nuestra actuación en lo que es la ventilación mecánica, porque como monitores humanos podamos determinar la necesidad de iniciar la ventilación mecánica como estaban ya establecidos ahí los puntos, ¿no? Si conocemos, entonces nos podemos adelantar y evitar un mayor deterioro en nuestro paciente que genere complicaciones a largo plazo por esa falta de oxigenación, ¿no? Uno sería el incremento de la presión arterial del dióxido de carbono, ¿no? Que esta va a estar determinada generalmente por una gasometría arterial. La sincronía toracoabdominal, otras respiraciones superficiales o irregulares, taquipnea, bradipnea o disnea, deterioro del estado mental, desasosiego, confusión o letargo, incremento o caída de la tensión arterial, taquicardia, arritmias auriculares o ventriculares. Dependiendo del paciente, dependiendo de la enfermedad de fondo y la edad, van a presentarse una, varias o todas estas manifestaciones, ¿no? Se debe determinar, o lo ideal es determinar la presión arterial de dióxido de carbono, ya que la insuficiencia ventilatoria aguda se confirma por la acidosis respiratoria no compensada, y esta va a estar dada por dos parámetros importantes, que son el pH y la presión arterial de dióxido de carbono. Dos parámetros importantes que vienen en la gasometría en conjunto con los otros, ¿no? Que también nos ayudan a establecer o determinar tratamiento terapéutico a seguir. Los signos y síntomas de esta oxigenación inadecuada, pues se centrarían en esto que les leí ahorita, ¿no? La disminución de la presión arterial de oxígeno, taquipnea, disnea, cianosis central, desasosiego, confusión. Si es un niño más grande, agitación sería prácticamente en todas las edades pediátricas, taquicardia, bradicardia, arritmias, retracciones intercostales supraesternales, incremento o caída de la TA, ruidos respiratorios adventicios, caída del débito urinario y acidosis metabólica. Y bueno, dependiendo de la edad de nuestro paciente y recordando estas escalas que manejamos, en un Silverman-Anderson estaríamos teniendo datos importantes, ¿no? que conjuntan algunos de los que aquí están anotados. Se debe determinar la tensión o la saturación arterial de oxígeno. La hipoxemia se va a confirmar por la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o bien por una saturación menor al 90%. Si recordamos los parámetros de la gasometría arterial, pues de ahí partimos, ¿no? Aunque también esto se tiene que individualizar, ya que si tratamos de un neonato prematuro, se les da un menor margen, ¿no? Un límite más bajito todavía, pero esto va a depender del tipo de paciente. Mientras que el paciente recibe oxígeno suplementario y que esté presentando estas alteraciones. Tras evaluar todos estos datos, debemos de concretar en específicos estos que nos dan estos signos y síntomas que nos dicen que el patrón respiratorio es inadecuado. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la disnea, asincronía toracoabdominal, patrón respiratorio rápido superficial, respiraciones irregulares, retracciones intercostales o supraesternales.
Y aquí otra vez la importancia de utilizar esas escalas que se manejan en pediatría y que a veces no suelen ser parte de nuestro lenguaje en lo que es la valoración, ¿no? Si nosotros informamos de Silverman-Anderson, estamos dando en concreto más datos o más rápido datos de un patrón respiratorio inadecuado, ¿no? Y eso pues hace que podamos ganar al tiempo, además de que se hable el mismo lenguaje, ¿no? Médico. Bien, debemos de considerar las características del niño que es sometido o que requiere de una ventilación mecánica, ¿no? Todo lo que se viene alrededor de esta necesidad de esta terapia, ¿no? El estrés, entre mayor estado de alerta y aunado a la edad, pues se va a generar en mayor o menor grado. El aislamiento que propicia esta terapia, ya que son cuidados intensivos, cuidados críticos. La falta de movilidad que se agrega con esto de la sedación muchas veces, o por el mismo estado o el deterioro neurológico dado por esa hipoxemia, que es dependiente de un equipo multidisciplinario, ¿no? Estamos hablando de equipo médico, nutrición y otros profesionales de la salud. Las medidas terapéuticas se incrementan porque viene a tratarse de un paciente crítico, ¿no? O con cuidados muy especiales. La incapacidad para comunicarse precisamente por abordaje invasivo, ¿no? Equipos numerosos, hablando de tecnología médica, ¿no? Las luces y el ruido que sabemos que le van a generar a la vez estrés, ¿no? Y que son requeridos para preparar esa área. Incluye la preparación del ambiente. Sabemos y han surgido muchas listas de verificación previa para el abordaje del paciente de diferentes procedimientos, e incluso hay por ahí unas listas de verificación que se establecen para lo que es la intubación, ¿no? Intubación, ventilación. Entonces sería apropiado empezar a utilizarlas para que sea un procedimiento seguro, ¿no? Con esto de trabajar la calidad y seguridad del paciente, ¿no? La preparación previa de este ambiente y que no implique riesgos de pérdidas de tiempo. Iluminación adecuada, fuente de aire, fuente de oxígeno y fuente de expiración, así como la disponibilidad de toma corrientes. Dentro de esa preparación del material, la ventilación mecánica controlada por presión, por volumen, por alta frecuencia multimodal, requieren del armado de este ventilador, ¿no? Dependiendo del tipo de ventilador, será que los requerimientos en cuanto a material, ¿no? El tubo endotraqueal con o sin globo, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Mango y hoja de laringoscopio también igual, ¿no? Dependiendo de la edad de nuestro usuario pediátrico, porque podemos empezar desde una 0, llegar hasta una 3, incluso si el niño es muy grande en cuanto a su complexión, pues podríamos llegar hasta una 4, ¿no? Y dependerá de la fisioanatomía para que esta sea recta o sea curva. Bien, allí pues a grandes rasgos, ¿no? Lo que sería el material y equipo, los tubos de diferentes medidas. Es importante tener por lo menos 2 de cada medida, ¿no? Por aquello de los intentos fallidos, porque como les decía a un inicio, no es nada más los cuidados durante la ventilación, sino lo que viene después. Si no se maneja con la mejor técnica séptica, pues vendrán complicaciones, ¿no? Que más adelante se menciona, les adelanto, pues sería una infección, ¿no? Los diferentes tipos de hoja, dependiendo de la población que manejemos o el área donde estemos, ¿no? El mango, los mantos, porque se van a hacer con técnica séptica, el ambú, para verificar que estamos bien en cuanto a la posición y con qué lo vamos a fijar, ¿no?
Esto requiere del carro rojo ahí cerca, ¿no? En la unidad del paciente, no al lado de la cama, no nada más en el área. Y pensando en esos parámetros o en lo ideal, en que sea más cerrado, pues sería el uso de circuitos cerrados para aspiración, ¿no? Dependerá de los recursos, de los protocolos establecidos, y si así es, ¿no? Que después de ciertos niveles de presión se maneje este circuito, ¿no? Entonces, retomando, los cuidados previos de la ventilación mecánica implicaría desde el armar el equipo con técnica aséptica, ¿no? Esta parte pensando en lo posterior, en los cuidados o en las complicaciones posteriores por infecciones, ¿no? Pensamos que es nada más en lo que es la intubación, pero no sería desde que estamos armando ese circuito. Entre más conexiones tengamos que hacer, pues requeriremos del uso de guantes o esta técnica, o mantener esta técnica por más tiempo. Conectar a la corriente eléctrica y a la red de gases, tanto de oxígeno como de aire, ¿no? Si bien es cierto es que algunos ventiladores traen su propio compresor de aire, pero estos para mayor mantenimiento, que nos dure más nuestro ventilador, pues lo ideal es que nos manejemos con el que está en la pared fijo, ¿no? Colocar agua estéril en el humidificador. Existe también el uso de los filtros, pero pues es más difícil que humedezca y caliente el aire como este dispositivo. Verificar el funcionamiento del ventilador mecánico. Entonces, todo esto son cuidados previos. El funcionamiento se debe de verificar previo a la intubación del paciente, o en lo que se mantiene esa ventilación de forma manual para una vez que ya se aborde, se intube, conectar la ventilación y no estar probando ya sobre el paciente. Ese es un error, ¿no? De estar haciendo cambios con lo que es los parámetros, o viendo a ver si funciona cuando ya está intubado el paciente. Y preprogramar con parámetros iniciales. Estos van a depender dependiendo de cuál es la causa origen, ¿no? de esta necesidad de ventilación mecánica. Bien, debemos de conocer de este ventilador mecánico el modo ventilatorio con que precisa nuestro paciente, los parámetros dependiendo de la edad y de la causa por la que se está estableciendo la ventilación mecánica, las tabuladoras o lo que son los circuitos, ¿no? La humidificación, y establecer las alarmas. Establecerlas en razón de estos parámetros, ¿no? Ventilatorios, que van a estar dados de acuerdo a la edad y el peso de ese paciente. Las alarmas, un error es quitarlas, ¿no? Porque hablamos de dos modos de ventilación donde se maneja con volumen y presión, y aquí estas nos ayudan un tanto a disminuir el riesgo de que se tengan complicaciones asociadas a esa ventilación, a ese volumen o presión que se está manejando. ¿Por qué recalcar sobre los sistemas de humidificación? Porque estos nos permiten humidificar, como dice ahí, y el calentado, ¿no? Humedece y calienta lo que es el aire que va a ser introducido a la vía aérea del paciente. Evita secreciones en las vías aéreas respiratorias o atelectasia. También eliminar, importante mantener el nivel de agua para hacer esta función, y finalmente eliminar agua de los circuitos, porque tiende a condensarse, ¿no? Tiende a condensarse, y esto hace también relación con otras de las complicaciones, como lo es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Todo esto que les estoy mencionando serían las consideraciones para antes de iniciar una ventilación mecánica.
conocimientos previos, preparación previa antes de que se aborde el paciente como tal, ¿no? Sabemos que no siempre se va a poder planear lo que es la intubación del paciente, pero entonces ahí requerirá de mayor número de personas del equipo, y es ahí donde pueden entrar las listas estas de verificación que se han venido agregando a procedimientos, como lo fue inicialmente la cirugía segura, ¿no? Y este sería un procedimiento que es invasivo, entonces sería agregar esa lista, ¿no? Que tenemos todo independientemente de la urgencia, todo listo antes de ese abordaje. Un detalle importante sería la elección del tubo endotraqueal, el conocer cuáles son los tamaños de acuerdo a nuestro usuario, pues es parte del conocimiento que necesitamos previo, ¿no? Hablamos de un paciente que está en cuidados críticos, pero sabemos que el abordaje o ventilación mecánica no siempre está dado en la unidad de cuidados críticos. Puede ser que por la urgencia en alguno de los otros servicios entonces sabemos que la urgencia se va a ofrecer en cualquiera de los otros servicios de atención del paciente. Entonces estas consideraciones especiales, así como les marcaba que lo que es la frecuencia respiratoria y lo que es los parámetros ventilatorios, pues van a estar dados dependiendo de la edad. Entonces así también igual, dependiendo de la edad, del peso del paciente, pues va a ser el tubo que vayamos a seleccionar, y ese ya con cuidado cada uno va a revisar. Como le decía, nuestro niño más grande que sería el que use también las hojas de laringo, también 3, 4, ¿no? Mientras que el niño pequeño que tiene estos tubos, pues esas hojas 001, ¿no? Entonces, conforme a la edad, el tamaño, el peso. Y por otro lado, aquí también aparecen la longitud. Es muy importante familiarizarse con ambos, ¿sí? Porque si conocemos esto del paciente, nosotros nos podemos adelantar en esto cuando se está asistiendo a la intubación. Y la medida por aquello de que vamos a cuidar durante esa ventilación, ¿no? ¿Dónde quedó el tubo, ¿no? Aquí. E incluso una recomendación, pues también que les voy a adelantar, es que si mi niño es muy pequeño y el tubo queda muy grande en cuanto a la longitud, sería que se corte, ¿no? Para disminuir ese espacio muerto, ¿no? Ya empezando con lo que sería la atención de enfermería, el proceso, que sabemos que tiene todas esas etapas, desde la valoración del paciente, el de diagnosticar, hacer un plan y ya ejecutarlo para posteriormente evaluarlo, pues están considerar esas indicaciones como parte de la valoración de enfermería, ¿no? La insuficiencia respiratoria, que va a estar o valorar si esa insuficiencia respiratoria está por la clínica con o sin hipoxemia, ¿no? No tenemos una medición, pero los oxímetros de pulso son un buen referente, porque finalmente es sangre capilar la que nos está dando, pero solo nos estaría dando la saturación más la clínica. Con eso podemos empezar. Apneas o hipercapnia, con esta medición de la presión arterial de dióxido de carbono mayor a 65-70 milímetros de mercurio, ¿no? Que sería a partir de esos parámetros fisiológicos que están establecidos ya. La hipoxemia también por el incremento de esa presión arterial de dióxido de carbono, donde se manejan menores concentraciones de oxígeno, ¿no? O bien la FiO2, donde ha disminuido la concentración del oxígeno y la saturación después está baja, ¿no? En alteraciones neurológicas, como es el coma o estatus epiléptico, serían otras de las entidades donde se pueda requerir, ¿no?
alteraciones circulatorias, un paro cardiorrespiratorio propiamente, en el shock. No necesariamente tiene que ser un tipo, ¿no? Dependiendo de la gravedad del shock, donde ya ha evolucionado a una insuficiencia respiratoria o un patrón respiratorio ineficaz. Insuficiencia cardíaca severa, donde hay que darle un tanto de reposo, ¿no? a este patrón. Otras podrían ser los posoperatorios, ¿no? Que sería en cirugía mayor. Entonces, al conocer esto, la enfermera se adelanta, ¿no? a esa preparación previa que requiere del ventilador antes de hacer el abordaje con el paciente. Cuando un paciente tenga la necesidad de sedación profunda, ¿no? por X patología, ¿no? Pues aquí se puede asociar con aquel estatus epilépticos o propiamente por esa cirugía mayor, ¿no? Procedimientos invasivos donde se requiera igual bajar el estado de conciencia para poder hacer este abordaje, ¿no? Entonces, todo eso entraría dentro de la valoración. También ya con eso se establece los diagnósticos que más adelante se los presento por diagnósticos de enfermería. Y esto requiere de la preparación previa de la unidad, ¿no? El plan, porque lo que viene es la ventilación, y en un inicio les decía todo lo que va a requerir un paciente que esté bajo una ventilación mecánica. Entonces, aquí, en la unidad del paciente al ingreso o para el abordaje de forma invasiva en cuanto a la ventilación, sería esto que podemos apreciar en la unidad, ¿no? Desde esa unidad, esa cama, dependiendo de la edad, pues hasta cunas, ¿no? Nuestra bolsa también, dependiendo del tamaño del paciente, el ventilador propiamente y dependiendo pues del tipo de terapia que se vaya a dar, armado, las bombas de infusión para el soporte hemodinámico o sedación, las luces de la unidad, el monitor, ¿no? Los circuitos, considerar que nuestra población pediátrica pues va desde ese recién nacido hasta un adolescente, ¿no? Entonces, estas medidas que nos hace aquí referencia a la bibliografía son en cuanto a esas medidas de este circuito, ¿no? O tubos. Esto para manejar mejor esto de los espacios, del espacio muerto, ¿no? Si ya existe lo que es el espacio muerto fisiológico, no incrementarlo como lo que es un circuito de mayor tamaño, ¿no? Existen hoy día muchos de los circuitos que ya vienen prácticamente armados, ¿no? O que es mínima este armado, ¿no? Siguen existiendo algunos que nosotros tenemos que ir adaptando por partes. Entonces, ahí es donde correríamos el riesgo que nuestras medidas pues sean mucho más largas, ¿no? Este cuadro presenta los tipos de ventilación o terapias ventilatorias, ¿no? Que pues eso requiere de un curso específico. No se queda nada más en estas terapias, pero a grandes rasgos sería pues saber sobre los ventiladores de volumen, que mucha de la bibliografía pues la refiere que sería en niños mayores de 10 kilos. Sin embargo, vamos a ver que hoy día estos estudios, estos cambios en lo de la ventilación, dice que, o lo vemos que se practica en niños recién nacidos incluso, ¿no? Estos ventiladores por volumen lo que quieren es incrementar la ventilación para aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente ventricular. Para incrementar la oxigenación, aumentar la FiO2, el volumen final o corriente y la presión expiratoria. En cuanto a los ventiladores de presión, generalmente va a ser en menores de 10 kilos. Esto es el abordaje de primera instancia, ¿no? No quiere decir que siempre vaya a ser así, que el niño con menos de 10 kilos debe tener ventilación por presión.
le decía, es como un bombero hoy día que puede estarse manejando por volumen, pero de ahí pues ya nos genera cuidados. Pues el fin es aumentar la frecuencia respiratoria, el tiempo respiratorio, la presión pico o máxima y disminuir lo que es para incrementar la oxigenación, aumentar la FiO2 y la presión media con la ventilación asistida. Ya hablando de otra alta tecnología sería la alta frecuencia, ¿no? Para incrementar la ventilación y aumentar la amplitud, incrementar la oxigenación, aumentando la FiO2 y esa presión. Lo que es los cuidados del paciente con ventilación mecánica requieren de la enfermera de cuidados críticos pediátricos, pero si no es así, la enfermera que está bajo su cuidado saber que esos cuidados pues son críticos y de ahí pues capacitarse en este tipo de cursos o bien en algo formal, ¿no? Ya como los posgrados. La meta de esos cuidados de enfermería sería garantizar una atención precoz, oportuna y de calidad. Si tenemos el conocimiento previo o sabemos valorar bien cuando un paciente va a requerir de una ventilación mecánica, eso nos va a dar tiempo, nos va a ganar tiempo tan importante, sobre todo en esta etapa pediátrica, ¿no? Donde las resultantes de esa hipoxia pueden tener complicaciones que ya no se pueden revertir, ¿no? Sería también mantener un adecuado intercambio gaseoso para las mínimas complicaciones. El lograr la mayor comodidad física y psíquica del paciente, cuidados orientados a la prevención, complicaciones como sería la hipoxia, atelectasia, neumotórax, infecciones nombrándolas como principales esas, ¿no? Considerar también dentro de esa valoración cuando estamos tratando al paciente o cuando estamos brindando cuidado, la extubación accidental, y esta tiene una lámina específica porque sí se da y pasa inadvertida al personal por la falta de experiencia o la falta de valoración, ¿no? En cuanto a esta. Algunos se considerarían por lógica, ¿no? Sin embargo, quizás la carga de trabajo, el estrés del área y que se toma inadvertido lo que sería un llanto audible o tos. Entonces, si está entubado, pues no debería estar presentando pues esto, ¿no? Y aunque suene lógico, algunas de las veces es como dudar si hay fuga por el tamaño del tubo o si realmente existe ya la exudación, ¿no? La desaturación, que depende, ¿no? De qué tanto haya migrado el tubo, pues para que se presente así de forma súbita. La falta de expansión torácica, la disminución de la entrada del aire a la auscultación y el deterioro clínico del paciente. Entonces no debemos esperar a eso. Quizás no tengamos así con certeza el ruido porque el tubo está pequeño y se alcanza a escucharse algún ruido en el niño, pero todo esto que vamos a valorar va a impedir a que llegue a esta parte, ¿no? Entonces, conocerlos es importante para que no se dé uno de estos problemas. Precisamente por las características que tiene este tubo, por ejemplo, en los niños más pequeños, ¿no? Donde no tiene un globo, o la falta de protocolo quizás en la forma de fijar, ¿no? O que consideremos que esa fijación inicial va a durar todos los días que el niño esté intubado, ¿no? Entonces eso también requiere cuidados, ¿no? Dependerá de la institución para establecer cómo se va a fijar, ¿no? Existen dispositivos ya prefabricados y los que se pueden hacer manual, ¿no? Con cintas especiales. Otra complicación que valorar durante esta ventilación mecánica sería la fuga por el tubo endotraqueal, la obstrucción,
no confiarnos en que el paciente ya está intubado y ya por eso tenemos asegurada la vía aérea, ¿no? Es importante esto de la valoración para evitar la obstrucción mecánica, fallas mecánicas del ventilador y desconexión del sistema. Entonces, evitar esta complicación durante, o sea, ya la tuvimos previo a o fue una indicación del inicio de la ventilación mecánica, ahora sería durante evitarla, ¿no? Porque ya para eso tenemos una terapia que sustituye o que va y compensa lo respiratorio, ¿no? Otra complicación, la telectasia, que puede estar dada por ese tubo que está demasiado adentro, ¿no? De ahí que les decía que había que familiarizarse con que es las medidas de la longitud del tubo, no solamente qué tan grueso es, ¿no? Y además de eso, marcarlo, ¿no? Marcarlo, saber dónde nos quedamos para saber si no ha entrado más o no está saliendo, mira, ¿no? Cualquiera, si es para adentro, es para afuera. Una técnica inadecuada de respiración, y esto refiriéndonos a la presión que manejamos, ¿no? La presión y los tiempos. Más adelante está descrito en cuanto a los diagnósticos que medías, ¿no? O bien secreciones excesivas, ¿no? Estas que no salen de ese árbol bronquial y que se van quedando y pues no resulta, por muy buena que sea la terapia ventilatoria, ¿no? Mientras haya secreciones, pues no se va a resolver. Los signos de esa telectasia, porque es importante reconocerlos y poder atenderlos, serían los cambios localizados en la auscultación. Entonces, ese paciente que está con ventilación mecánica, sabemos que nos va a requerir de auscultar los campos pulmonares una vez que iniciamos el abordaje con él, ¿no? Es el niño que hoy nos fue asignado para cuidados, entonces junto con esa medición de signos vitales tiene que estar la auscultación y mirar lo que es el monitor para ver cómo está la saturación medida con el pulso oxímetro. Matidez localizada de la percusión, que sería otro de los hallazgos. Aumento del esfuerzo respiratorio. Si ya tenemos una ventilación mecánica que está dando el soporte a este ventilatorio, no tendría por qué estar presente esta, ¿no? La definición traqueal, que sería un hallazgo anormal, esto pues sería por rayos X, ¿no? Incremento de las presiones pico y meseta. Entonces, necesitamos nosotros entrar en un curso de ventilación mecánica para donde incluya una lectura básica de lo que son las curvas en ese ventilador, ¿no? Aprovechar lo que nos da la tecnología, ¿no? Porque puede estar el ventilador de última generación y está dando esas curvas de un buen tamaño para poder ser valorada, pero si nosotros no conocemos, pues no nos vamos a reconocer. Disminución de la distensibilidad, que a pesar de esos parámetros que se han ido manejando en forma dinámica para respuesta y que no tengamos, ¿no? Disminución de la presión arterial de oxígeno o de la saturación, que pese a la ventilación haya deterioro, ¿no? O una consolidación localizada, que pues serían dados por un rayos X, ¿no? Otra complicación, lo que es el neumotórax, ¿no? Nosotros podemos favorecerlas por esas presiones elevadas, ¿no? De ahí lo importante que les decía en unas láminas anteriores, de manejar las alarmas, ¿no? Las alarmas, y que en el diario vemos que quizás no se voltean a ver o que se apagan, ¿no? Si nosotros las quitamos, estamos favoreciendo a que se puedan dar inadvertidos estos cambios a nivel pulmonar y hasta que se tiene el deterioro ya del paciente, darnos cuenta, ¿no? Maniobras agresivas de reanimación, estrés durante la reanimación y que no se tenga conocimiento en cuanto a presiones vamos a manejar
independientemente de que si nuestra bolsa para reanimación, ese AMBU, tenga válvula o no para manejo de presiones, pues tener los cuidados durante, ¿no? Los cambios bruscos de lo que es la mecánica ventilatoria favorece también lo que es el traumatismo de vía aérea o aspiración de secreciones. De ahí que se tenga que valorar muy bien cuando se debe de aspirar por este manejo de presiones, ¿no? Otra de las complicaciones es el barotrauma y se desglosan aquí los signos, síntomas de este paciente, porque también llegan a pasar inadvertidos, ¿no? Disnea aguda, creciente o severa, ¿no? Pues estamos con ventilación mecánica, no tiene por qué estar presentando estos datos de disnea. Desasosiego o agitación, dependiendo de la edad, ¿no? El desasosiego o bien la agitación, porque un paciente que no está ventilando bien pues va a estar intranquilo, ¿no? Independientemente de la edad. Cambios localizados en la auscultación, donde en esa simetría en cuanto a la entrada y salida de aire, el aumento de la resonancia o timpanismo, desviación de la tráquea al lado contrario del diálogo normal, el incremento de las presiones pico y meseta, al igual que las que le presentaba hace rato en la telectasia, ¿no? Disminución de esa distensibilidad, disminución de la presión arterial de oxígeno o de la saturación de oxígeno, el efisema subcutáneo o aumento localizado de la radiolucidez con ausencia de la trama pulmonar. Entonces, sería de los conocimientos que nos requieren, ¿no? Unas bases de los hallazgos fisiológicos en cuanto a lo pulmonar o esa radiografía de tórax, ¿no? Sería un buen inicio. Complicaciones también asociadas a esta ventilación sería el deterioro cardiovascular por un aumento de ese volumen corriente, el PEP o en el caso de CPAP o hiperinsuflación. Aquí con una caída brusca o gradual de la TA, taquicardia, bradicardia, arritmias, pulsos periféricos débiles o paradójicos, disminución de la presión. Entonces estamos retomando esta parte de lo que debemos de valorar nosotros, ¿no? Incremento de la presión de enclavamiento capilar pulmonar, si es invasivo nuestro monitoreo, disminución de la tensión de oxígeno en la sangre venosa mixta. Entonces, la valoración no solo está determinada por aquello que podamos hacer en el examen físico, sino los exámenes y estudios que están dándose durante la atención o surgiendo. Complicación también sería la extubación, que ahorita les decía que es importante reconocerla, ¿no? Entonces, signos y síntomas de esta extubación inadvertida, retomando la vocalización, la activación de la alarma de baja presión. Si no hay desconexión de ninguno de los circuitos, pues se va a alarmar esta. Disminución o ausencia de los ruidos respiratorios, distensión gástrica, signos y síntomas de ventilación, oxigenación y patrón respiratorio inadecuados. Entonces, en síntesis sería decir que no tiene un patrón respiratorio eficaz con la ayuda de esta ventilación. Entonces, pensar en esta posibilidad. Los signos y síntomas que nos dé un tubo endotraqueal en mala posición sería la disnea. Esto pues se pensaría que sería inicial, pero le decía que como muchos de los tubos que se manejan en edad pediátrica, sobre todo los más pequeños, son sin globo, entonces permite la migración, ¿no? Lo que ahorita veía, ¿no? La exudación, o la otra es de que hacia adentro, ¿no? O depende hacia dónde mire. Sería entonces en
encontrar signos y síntomas de disnea, igual desasosiego, agitación, disminución o ausencia unilateral del ritmo respiratorio, matidez unilateral de la percusión, incremento del esfuerzo respiratorio, expansión asimétrica del tórax, incremento de la presión pico y evidencia rayos X de la posición. Entonces, no pensar que esta va a estar al inicio nada más cuando se comprueba a ver dónde quedó la posición del tubo. Puede darse durante, ¿no? Cuando nuestra fijación no es efectiva, ¿no? Y este tubo ha emigrado, entonces ya sea hacia adentro o hacia afuera. Las infecciones pulmonares, sobre todo la neumonía, ¿no? Por una inadecuada técnica de respiración o limitados cambios posturales. No descartar la intubación que no se haya hecho de forma séptica, ¿no? No vamos a echarle la culpa que es durante nada más la atención, sino desde el inicio. Entonces, de ahí que les recomendaba tener la disponibilidad de por lo menos 2 tubos de la misma medida por aquello de intentos fallidos, ¿no? La técnica inadecuada de aspiración, la tendencia es irse hacia lo que es el circuito cerrado. El circuito cerrado supone que implica menos riesgo para esto, pero si nosotros no sabemos manejarlo bien, puede ser que quede ahí solución con la que se ha utilizado, si fue necesario alguna lavado bronquial o para lavar el mismo circuito. Y entonces esa solución que queda en la T se va al agua bronquial y pues puede provocar también la neumonía, ¿no? Los cambios posturales, ¿no? Que luego es el tema porque el paciente está grave, es paciente crítico, tiene compromisos de estos que les decía, hemodinámicos, cardiovasculares y no lo movemos, y eso va a hacer que haya una ectasia de las secreciones, entonces no salen y pues nos vienen dando estas complicaciones. Durante la atención de este niño con ventilación mecánica, es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que está documentado, que hay dolor, entonces existe la necesidad de sedación y analgesia. La intención es evitar que el paciente perciba dolor. Y aquí sería pues también otro pendiente, porque dependiendo de la edad de nuestro paciente, es las escalas que debamos manejar para la valoración del dolor, ¿no? Entonces, están las que manejan propiamente la institución, o bien estudiar si hay la pertinencia de cambiarlos conforme a la edad, ¿no? Que sea NIPS, que sea CRIES, que sea la FLAC, que sea la que existe propiamente para pacientes con ventilación mecánica. Aumentar la tolerancia de la ventilación mecánica con esta sedación y analgesia, ¿no? Que nuestro paciente se deje llevar por esa ventilación, si así es la meta, ¿no? Una sedación consciente. A veces el mismo grado de hipoxemia en el paciente hace que se deje llevar por la ventilación, pero eso no implica que no pueda tener dolor. Entonces está el manejar analgesia, ¿no? Bueno, los niños más pequeños, pues entre menor medicamento, pues mejor, ¿no? Generalmente a veces se van por un protocolo del manejo de esta dextrosa, ¿no? Para calmar al recién nacido. Otra intención de utilizar la sedación o analgesia sería mejorar la distensibilidad torácica, ¿no? Precisamente porque se deja llevar al paciente por la ventilación, reducir el consumo de oxígeno, porque mientras esté luchando con esa ventilación, pues va a requerir un mayor consumo de oxígeno, producir reposo muscular, y así pues quizás la ventilación pueda ser retirada de forma más precoz. En esto del uso de sedación necesitamos también el apoyo de lo que son escalas, ¿no?
y de las más recomendadas sería la de RAS. En el caso de este hospital, por lo menos en las áreas de neonatos, ¿no?, se tiende a utilizar más. No son exclusivas del médico, nosotros tenemos que conocer la meta de esa sedación, ¿no? Si es que nuestro paciente tenga alguna respuesta, o sea, que esté en una sedación consciente o que esté sin respuesta porque así lo requiere la patología con ese apoyo ventilatorio, ¿no? Entonces, esas escalas ya se utilizan aquí en el hospital, así que es necesario que las dominemos y que busquemos la meta, ¿no? Así como están establecidos cuánto se va a manejar lo hemodinámico en cuanto a presiones arteriales o frecuencias, o bien la diuresis horaria. También, si nuestro paciente está sedado, entonces preguntar a la parte del médico cuál es la meta, ¿no?, para esto. Si se establecen metas para cada uno de los cuidados, pues es mucho más fácil que, independientemente de la experiencia del personal, todos trabajemos por lo mismo, ¿no?, que busquemos un estándar, y así no hay desviación de los cuidados, y con ello pues se asegura más la calidad y seguridad en la atención del paciente. Se debe evaluar la necesidad que tiene el paciente de permanecer asistido con ventilación mecánica durante un largo periodo de tiempo. Esto permite que la enfermera se anticipe a la necesidad y bien que establezca de forma planificada los cuidados prolongados y que vaya pensando también lo que es la rehabilitación, ¿no?, porque llegará un momento en que se va a buscar el retiro, y pues si hablamos de periodos largos, pues va a requerir mayor rehabilitación pulmonar. Bien, si nos quedamos con modalidades así a grandes rasgos controladas por volumen y por presión, estas nos van a generar cuidados propios, ¿no?, cada uno de estos modos. La ventilación controlada por volumen o ventilación controlada o mandatoria, esta aborda toda la ventilación por minuto, o sea, sería una dependencia total del paciente, recordando lo que son los modos ventilatorios, ¿no?, o a grandes rasgos describiendo lo que es esta modalidad. Lo que es el volumetría corriente es el que se va a programar el paciente, el tiempo respiratorio, el PEP, y no hay respiraciones espontáneas. Entonces puede ser que esta ventilación mandatoria controlada esté en asisto controlado o bien en SMB, ¿no?, que va a ser ahí asistido. Cuando es asisto controlada o bien mandatoria, pues considerar todos estos son los parámetros que vamos a cuidar nosotros. Estamos revisando al paciente y este dispositivo que nos está ayudando en la asistencia ventilatoria, ¿no?, volumetría, el tiempo respiratorio, el PEP, la sensibilidad, el inicio de la ventilación y la ventilación mecánica que aporta la respiración de volumen completo. En la ventilación mandatoria, intermitente, sincronizada o el SMB, pues lo que manejaríamos sería la frecuencia de los ciclados, el volumen, el tiempo expiratorio, la presión al final de la expiración, la sensibilidad. Y entre las respiraciones mandatorias, el paciente puede respirar a su propia frecuencia respiratoria y volumen, ¿no?, porque está intermitente, está de forma sincronizada. De ahí que la sensibilidad tiene que estar programada y pues nosotros conocer todos estos parámetros. Estos deben de estarse registrando en un control, ¿no?, de la ventilación, y que regularmente en los hospitales está en conjunto a las mediciones de gasometría. Si se cambian los parámetros ventilatorios, es decir, la frecuencia se movió o el PEP se movió,
se tiene que registrar. No tenemos una gasometría en ese momento. La saturación que vamos a registrar sería la del monitor, ¿no? Pero se debe de registrar y eso nos dice la evolución, ¿no?, del soporte ventilatorio. Con solo registrar estamos ya dejando ahí una evidencia de qué tanta fue la dependencia o cómo evolucionó la terapia con el ventilador mecánico. Bien, en cuanto a las modalidades de ventilación mecánica controlada por presión, la ventilación con presión soporte se estarían considerando parámetros, sería una respiración aumentada a una del paciente, ¿no? La presión soporte sería una presión inspiratoria, el PEP y la sensibilidad, permitiéndole al paciente que él esté haciendo sus respiraciones, ¿no? El paciente determina entonces la frecuencia respiratoria, el volumen vital y el tiempo inspiratorio. Es decir, que aquí es mucho menor, ¿no?, la asistencia. Entonces ya hay un buen automatismo. Entonces, cuando estudiamos, conocemos más lo que es cada uno de los modos ventilatorios, sabemos qué le vamos a cuidar en cuanto a lo que vamos a controlar o lo que se está manejando, ¿no?, programado. Entonces, es necesario, ¿no?, conocer de los modos ventilatorios, qué determina cada uno de los modos para nosotros darle continuidad, porque pues somos quien mayor tiempo va a estar con el paciente y va a determinar si la ventilación está siendo adecuada o ese modo ventilatorio que se está utilizando con el paciente está siendo realmente efectivo. En la ventilación con relación invertida o controlada por presión, sería la presión, lo que controlemos, y la relación IE, que sería inspiración, expiración, invertida, lo que regularmente se establece, ¿no?, de 1, 2. Lo que sería la presión pico, la frecuencia de los ciclados, el tiempo expiratorio y el PEP, o en dado caso el autopEP que pueda producirse por esos tiempos expiratorios prolongados, además de la sensibilidad. Entonces, al estar dando cuidados a un paciente con ventilación mecánica, estamos obligados a conocer lo que son las diferentes modalidades de la ventilación mecánica, ¿no? Entre tanto, esto nos sirve como un inicio para dar cuidados efectivos a un paciente con ventilación mecánica. Es tanto el paciente como la terapia que se le está dando. La presión positiva al final de la expiración, que sería el PEP, y la presión positiva continua en la vía aérea, primero restaura la capacidad residual funcional provista por la presión positiva. Entonces, dependiendo de la entidad patológica, será necesario incrementarlo de lo que es lo fisiológico, ¿no? Y de ahí las metas establecidas en cuanto a lo respiratorio, y posteriormente al retiro, cuánto le vamos a ir bajando, y cuando lleguemos a cuánto ya va a ser oportuno retirarlo, ¿no? Y lo que es el CPAP, que sería la presión continua, ¿no? Cada una de estas modalidades implica cuidados también específicos, ¿no? Entonces, esta presión continua durante la respiración espontánea genera a veces más cuidados de esa vía aérea en cuanto a lo mecánico, ¿no? Esa cabeza lineal que está en el paciente, el aspirar secreciones por la sequedad que se produce para que no haya una obstrucción mecánica, ¿no? Otra de los conocimientos necesarios cuando estamos dando cuidados al paciente con ventilación sería conocer la clasificación de las alteraciones ácido-base, ¿no? Desde que estamos en formación se nos enseña lo que es la valoración en cuanto a los datos que podemos obtener del paciente en una anamnesis, en un examen físico y conjunto a los exámenes laboratorios. Entonces sería oportuno, primero,
saber cuáles son los parámetros que me van a determinar a mí la necesidad de la ventilación mecánica, ¿no? Que van a estar dados principalmente por el pH y la retención de dióxido de carbono, ¿no? Ahí se establecía cuánto sería mi límite, ¿no? para iniciar la ventilación, igual para determinar si este defecto puede ser respiratorio o es metabólico, que igual si la alteración es tanta en su paciente del estado metabólico, pues va a llevar a la necesidad de la ventilación. Entonces, ya una vez que tenemos los datos en cuanto a estos tres valores determinantes, pues establecer el diagnóstico, ¿no? Ponerle nombre y apellido, ¿no? Si es una acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria y en qué grado. Determinar si fue respiratorio, si es metabólico y bien, si existen cualquiera de estas alteraciones, porque nos va a decir qué tanto apoyo, qué tanto se va a prolongar esa ventilación, ¿no? Entonces sería poco a poco introducir esos conocimientos, ¿no? Porque eso nos determina también mucho la oportunidad de los cuidados que estemos dando nosotros. En este cuadro están causas habituales de esas alteraciones del ácido base, entonces sobre todo en esto que es lo respiratorio, ¿no? Que va a llevar a la ventilación quizás más rápido. Entonces, si vemos aquí, depresión del centro respiratorio era una de las indicaciones, ¿no? Para la ventilación, bloqueo de las vías neurológicas respiratorias, es que haya un deterioro a este nivel que haga que acá no funcione bien, ¿no? Entonces, y así cada una de las oportunidades que tenemos de valorar nosotros, ¿no? Para ir conociendo esto del comportamiento del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, esto requiere pues igual una capacitación individual, pero esos cuadros de referencia nos sirven para que nuestros cuidados sean más razonados, ¿no? Una práctica efectiva con razonamiento. Bien, ya que hemos valorado, que hemos determinado antes de requerir esta ventilación mecánica en el paciente, que se determinan las necesidades, tiene que aterrizarse en diagnósticos de enfermería, esos diagnósticos de enfermería que finalmente irán a un plan, ¿no? De forma breve y se les presenta unos diagnósticos, ¿no? que están asociados al uso de la ventilación mecánica en el niño. Uno sería el deterioro del intercambio gaseoso relacionado con ese equilibrio de lo que es ácido-base o los gases, y va a estar evidenciado por estos cambios en la retención de oxígeno, de dióxido de carbono, y la pérdida de esa ganancia de oxígeno. El cuidado que nos genera es la monitorización de esos signos vitales y el estado hemodinámico, ¿no? Vigilar lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? El monitoreo pues sería completo, sería de esa frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial, la temperatura del paciente, la saturación, si se puede, de forma no invasiva, pues lo que es el dióxido de carbono, que existen monitores, ¿no? Que nos dan esa retención de dióxido de carbono, o bien pues ya con estos laboratorios detectar y comunicar las variaciones para que pueda ser más efectiva la terapia ventilatoria, ¿no? Durante esa monitorización respiratoria, vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico, es decir, los cambios en la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración, la simetría del movimiento del tórax. En cada una de las complicaciones que les hablaba ahorita, hablamos de esto, ¿no? Al momento de auscultar, al momento de ese movimiento que hace el tórax cuando está permitiendo la entrada y salida del aire. Auscultar sonidos pulmonares bilaterales o vigilar color de la piel y mucosa, ¿no?
o más bien desde y también, ¿no? Que sería, y tomar muestra para gases arteriales, dependiendo de la decisión médica, pues va a ser la frecuencia de estos, ¿no? Entonces, se puede llevar un monitoreo no invasivo y por parte de enfermería, y determinaría finalmente, ¿no? La efectividad. Mantener la cabeza elevada 30 grados, ¿no? Sería determinar la necesidad de aspiración y tener cuidado en esa, ¿no? Porque no ponerlo como rutina. Para eso todo el previo de hacer toda la exploración de ese patrón respiratorio para llegar a esta, ¿no? Y realizar un seguimiento radiológico también ese va a estar determinado por la parte médica, ¿no? Pero si nosotros nos asomamos o consultamos en cuanto a este hallazgo, pues va a ser más fácil el seguimiento en cuanto a esto y a la rehabilitación también, ¿no? Otra forma de intervenir sería el manejo previamente de esa vía aérea para la monitorización de la oxigenación y ventilación de ese tubo endotraqueal, ¿no? Para que esto sea efectivo, pues tenemos que cuidar la posición, ¿no? Marcar la referencia y asegurarlo. Y de ahí, pues, determinar, ¿no? Por parte del hospital cuáles van a ser las formas en que se fije de forma segura. Continuando con el manejo de la vía aérea, sería pues los cuidados que generaría sería mantener fijados los circuitos al ventilador por el peso, ¿no? Que implica. Nuestro paciente es mucho más pequeño y los circuitos no dejan de ser pues a veces de mayor tamaño, ¿no? Que cambiar lo que es el esparadrapo según la biografía, ¿no? Que lo hace aquí, la necesidad de cambiar esa fijación, ¿no? Extremar el cuidado durante la movilización para evitar la inmigración de ese tubo, ¿no? Ya sea hacia adentro o hacia afuera. Mantener la humidificación al 100% de los gases, del aire, del gas inspirado, los parámetros ventilatorios, y estos pues tienen que estar registrados, ¿no? Para cualquier movimiento, no dejarlo hasta que se hace una gasometría, ¿no? Nosotros, cada movimiento que sea registrado o pedir que se registre esos cambios, ¿no? Y esos nos van a ir determinando la evolución del paciente. Revisar alarmas y circuito, esto como parte de esa rutina, si lo podemos llamar así, ¿no? No esperar a que sea inmunoterapia la que revisen, ¿no? Es parte del apoyo de la terapia de los aparatos biomédicos, pues echarles una mirada, ¿no? Cuando estamos ahí con el paciente, aspirar secreciones y tener el equipo de reanimación. En cuanto a la interpretación de resultados, pues el monitoreo, ¿no? Si a nosotros nos toca recabar esos resultados de laboratorio, también comunicarlos oportunamente, ¿no? La calidad en el cuidado también está determinada por el tiempo en que yo informo esos datos, sobre todo si están alterados, ¿no? La meta en el paciente sería mantener la ventilación adecuada, que se va a evidenciar por el resultado de la gasometría arterial, ¿no? Y podría ser con una meta ya establecida de ese pH igual a 7.4 o 40, pues el dióxido de carbono en 40 y el oxígeno en 85. Entonces podría ser una de las metas que se establezcan, pero ya dependiendo del paciente y médico se van a establecer, ¿no? Para irle dando oportunidad al paciente. Otro diagnóstico importante sería la limpieza ineficaz de la vía aérea. Esto pues al tener una vía aérea artificial pues va a hacer que haya presencia de secreciones, ¿no? La aspiración de secreciones y mantener la permeabilidad de esa vía aérea, disminuir la resistencia de esa vía precisamente por la aspiración y prevenir atelectasias. Nuestros cuidados tienen que estar determinados por metas, les decía, y si hablamos específicamente en el caso de enfermería,
podemos hacer uso de las taxonomías o bien establecer una meta conjunto al médico, ¿no? Este es un ejemplo de un cuadro donde recupera la atención con el paciente que implica este diagnóstico, ¿no? Y que significa de las vías aéreas relacionado con la cúmulo de secreciones, evidenciado por la presencia de roncos sibilantes en ambos campos. La meta va a ser que el paciente mantenga la vía aérea permeable mediante la eliminación de secreciones. Entonces, si nos vamos a el uso de la taxonomía en enfermería, pues tener un patrón respiratorio eficaz, ¿no? O permeabilidad de las vías aéreas. Intervenciones irían desde auscultar los respiratorios en busca de estos anormales, colocar y mantener al paciente semifoble dependiendo de la edad, ¿no? O mínimo con aquellos 30 grados, ¿no? de la cabeza, ¿no? Neumizar en caso de requerirlo, porque sería una de las complicaciones que se puede dar por el movimiento ahí con el paciente o bien por el estado que tiene. Colocar el drenaje postural según el área pulmonar afectada. Para este manejo de secreciones, aparte del drenaje postural, sería la posición ventral, ¿no? Está determinada ya por los parámetros ventilatorios, ¿no? Una vez que hemos aumentado de lo fisiológico los parámetros ventilatorios para mantener esta ventilación adecuada en el paciente, ya es indicación para darle posición ventral al niño, ¿no? Que entre más pequeño es más fácil, ¿no? Entonces como que se va perdiendo, entonces que no sea la limitante el tamaño del paciente, sino las indicaciones o contraindicaciones, ¿no? Controlar la oximetría de pulso, pues para ello todo el niño que tiene ventilación mecánica debería de tener un ventilador, ¿no? Un monitor, perdón. Aspirar secreciones por tubo endotraqueal, un urofaringe según sea necesario, ¿no? Entre más grande el niño se vuelve la boca una cavidad séptica, entonces también conjunto ahí los aseos bucales, ¿no? Registrar e informar la cantidad y consistencia de color de secreciones. Esto es importante para una continuidad del plan de cuidados, ¿no? Administrar líquidos tibios a demanda según la situación de salud lo permita para mantener la hidratación de ese paciente. Revalorar los fluidos respiratorios, ayudar y enseñar al paciente a toser dependiendo de la edad, ¿no? Las complicaciones, la obstrucción de la vía aérea, insuficiencia respiratoria, paro respiratorio y los resultados esperados que el paciente mantenga una vía aérea permeable, que decía con el uso de la taxonomía podemos tener una meta así concreta, ¿no? Disminuir los ruidos respiratorios anormales, profundidad y frecuencia respiratoria dentro de los valores normales y una saturación de oxígeno entre 95 y 100. Ahí también esto se debe de individualizar, ¿no? Porque sabemos de la toxicidad del oxígeno, entonces si es un niño prematuro, si es un recién nacido, pues también determinar cuál va a ser nuestro parámetro aquí, ¿no? Que muchas veces va a quedar en 95 y no buscando el 100%, ¿no? Otro sería, o continuamos con patrón respiratorio, sería que el paciente mantendrá un patrón respiratorio eficaz mediante la adecuada expansión pulmonar, valorar la frecuencia y características de la respiración, el uso de músculos accesorios. Entonces, un niño con ventilación mecánica no tendría por qué estar dándonos un síndrome, ¿sí? Entonces, porque se está dejando llevar completamente por esa ventilación. Controlar y valorar la oximetría de pulso, valorar el nivel de conciencia, colocar al paciente en semifoble o a los 30 grados la cabeza, administrar oxígeno de bajo o alto flujo según el control de la oximetría de pulso, valorar los signos y síntomas de estrés respiratorio, valorar la imagen de la placa radiográfica y valoración de la función respiratoria. Entonces, cada uno de las metas establecidas, cuáles serían los parámetros en cuanto a la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, son muchos grupos de edad, entonces dependiendo de la edad, será que sea nuestra meta, ¿no? El otro, el deterioro de intercambio de gases,
aquí donde el paciente logra un intercambio adecuado de gases y también pues, establecer las metas, ¿no? Valorar signos y síntomas de hipercamia o hipocamia, valorar los gases arteriales seriados, buscando lo que es el dióxido de carbono, que no se esté reteniendo, ¿no? Prepara y participar en intubación endotraqueal, realizar un monitoreo horario de los parámetros ventilatorios. Si es un niño pequeño y tiene lo que es el mínimo estímulo, podemos hacer monitoreo no invasivo, ¿no? Esa frecuencia respiratoria, determinar en qué momento vamos a hacer la exploración completa y en cuáles nos vamos a quedar con la medición de esa frecuencia respiratoria, observar la simetría o hallazgos de un grado de Silverman y conjunto a lo que nos está diciendo el monitor, para que sea pues cuidar también esto de mínimo estímulo, ¿no? Brindar los cuidados con la ventilación mecánica pues va a estar determinada por el tipo de ventilación que se está dando. Auscultar ambos campos pulmonares en busca de posibles disminuciones de luz respiratoria y para determinar si es efectiva o no, ¿no? O si ya existen complicaciones. Revalorar el uso de músculos accesorios y listar fármacos indicados, que van desde broncohilatadores, antibióticos, corticosteroides, ¿no? Y esto nos determina otras intervenciones. Igual, para poder determinar esto necesitamos gasometría arterial. No tenemos que asumir si el resultado a nosotros nos llega de primera mano, pues somos nosotros quienes tenemos que informar, ¿no? Igual, entonces, un adelanto de lo que sería la interpretación de esos resultados. Fue tomado de un manual de cuidados críticos pediátricos, ¿no? Entonces, si esquematizamos nosotros o nos vamos por una guía, quedaría así nuestro plan de cuidados, ¿no? Donde se valora primero lo que es el paciente con insuficiencia respiratoria aguda y tenemos los datos que nos están diciendo que hay un patrón respiratorio ineficaz. Entonces, que existe esa insuficiencia respiratoria aguda, se determinan los diagnósticos, ¿sí? Entonces, y los que se anexan, ¿no? Esto sería en cuanto a lo respiratorio propiamente. Estos son los que se agregan, bueno, estos tres serían el que significa las vías aéreas, el patrón respiratorio ineficaz, el etéreo intercambio de gases. Serían nuestros como tres principales diagnósticos concretos a lo respiratorio y algunos que se van a agregar por esa inmovilidad y por ese aislamiento que implica, ¿no?, la atención de este paciente especial. Entonces acá estarían ya algunas actividades, ¿no?, en cuanto para atender este diagnóstico, ¿no?, esa necesidad. Igual acá, y puede estar la ventilación espontánea también. Aquí para la ansiedad cuando está en estado de alerta, ¿no?, el niño, entonces es consciente, ¿no?, de eso. Sabemos que pues, los niños pequeños, los escolares, no entienden, no comprenden esta separación de los padres, ¿no?, que ellos lo ven como un abandono, ¿no? Por más que les digan que su papá va a regresar, su mamá, ellos no entienden esa parte, ¿no? Se sienten abandonados y pues es trabajar con esa parte. Acá valor el nivel de sedación, decimos establecer cuáles van a ser nuestras escalas, así igual que valoración, y pues obviamente lo que queremos es que se recupere, que salga, ¿no? Otro, que también fue recuperado de ese manual, es uno de los pacientes que tiende a requerir la ventilación mecánica, ¿no?, un paciente con traumatismo craneoencefálico. Los datos que es el traumatismo y pues ya determinados los diagnósticos que se van a dar. Entonces si bien es cierto es un plan completo, una guía completa, no son los únicos, ¿no? Siempre hay que individualizar. Entonces
lo que nos podemos encontrar sería la disminución de la capacidad adaptativa intracraneal, sería una de las etiquetas, el patrón respiratorio ineficaz, la disminución del gasto cardíaco, dolor agudo, perfusión tisular vasointestinal inefectiva, deterioro de integridad cutánea, riesgo de infección y de ahí ¿no? para adelante. Entonces, cada uno con calma revisar, ¿no? Revisar cuáles son las actividades que genera cada uno de estos diagnósticos. Entonces, en este hospital es la ventaja que se tienen varios años trabajando con las taxonomías. Sin embargo, las intervenciones que llegan a requerir todo este tipo de pacientes que están conjuntos en un área de paciente crítico, pues impide a veces el registro, ¿no? oportuno. Entonces, esta puede ser una buena opción para que faciliten un tanto, ¿no? esa parte. Obviamente ya individualizando qué es lo que estamos determinando de diagnóstico a esos pacientes y qué intervenciones estamos haciendo. Entonces, sería así como el uso de las guías de práctica clínica, el utilizar este modelo sería una manera de evidenciar el cuidado que estamos dando y a la misma vez pues formar, ¿no? Porque siempre va a haber el apoyo de enfermería que no sea de esa área, ¿no? Que no sea una enfermera, forman cuidados críticos, pero la experiencia o bien el acercamiento a este tipo de pacientes más la consulta de esos registros de esos pacientes pues le va a hacer que alcance las competencias, ¿no? Entonces, esos se incluyeron porque son un buen referente, ¿no? para hacer un cierre de esos pendientes de registro. Bien, entonces esta imagen lo que hace es presentar cómo incrementan las intervenciones de acuerdo a la gravedad de la lesión, ¿no? El más grave el paciente pues va requiriendo mayor dependencia o parámetros más altos, entonces hasta incluso llegar a la alta frecuencia que sí se utiliza luego, ¿no? en los niños, ¿no? Entonces aquí nada más es donde tal vez tengamos que revisar el protocolo, porque es la posición prona, ¿no? que nos esperamos ya cuando nuestro paciente está complicado y es cuando se empieza a dar la indicación de la posición prona, pero si revisamos lo que es la guía propiamente de esta, empieza desde aquí, donde ya esto ya no está dentro de los parámetros fisiológicos de acuerdo a la edad y el peso del paciente. Es necesario, les decía, conocer y familiarizarnos con esas curvas, ¿no? donde yo pueda ver esto y mientras estoy en la atención con el paciente, ¿sí? Esta que está dada por presión, ¿sí? centímetros de agua y el comportamiento que nos va a hacer de acuerdo a esa presión y el tiempo expiratorio, ¿no? y luego ya va a ser cada frecuencia, ¿no? donde esta la vea yo y la determine normal, y cuando empiece a ver estos que haga una revisión concreta o específica en el paciente. ¿Por qué? Porque esto ya no es normal, ¿no? Donde hay mayor resistencia, hay que ver qué es lo que está pasando con el paciente, en un circuito, con ese pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, es un adelanto, o si ya vieron lo de ventilación mecánica, pues es importante dentro de los cuidados, ¿sí? Esta imagen donde dependiendo del tipo de ventilación, si por volumen, si por flujo, si por respiración, cada una de las partes tiene su nombre para lo que debemos de buscar nosotros cuando está en ese monitoreo pues, del paciente cuando está con ventilación, y si nuestro ventilador tiene esa ventaja de presentarla. Entonces, cada una presenta el ciclo ventilatorio. Entonces, que esto
una vez que tiene cambios, nos diga qué está pasando con el paciente, ¿sí? Este es otro esquema de una curva por presión. ¿Y por qué ponerles de presión? Porque sí, la mayoría de la ventilación en el niño va a estar dada por control presión, ¿no? Y aquí describe todo, ¿no? Donde este ciclo respiratorio, donde inspira el paciente y está determinada por la presión que fue establecida en los parámetros, el P que pueda estar también controlado, ¿no? Y récord que hace en el tiempo, ¿no? El tiempo inspiratorio, ¿sí? Entonces, inspiración, mete el aire al paciente con cierta presión, y donde expira. Y luego aquí empezaría otro ciclo, ¿no? Entonces, que si esta ventaja la tenemos en ese ventilador que nos está apoyando con el paciente, nos está dando soporte, que lo volvemos a ver, ¿no? Uno es no quitar las alarmas, otro es aprender a leer esto, ¿sí? Bien. Les decía, existen las guías de práctica. Entonces aquí vemos una que es de soporte respiratorio de prematuro dentro de la sala de parto, ¿no? Si requiere, ¿cuál sería el seguimiento, ¿no? De prematuro menor de 24 semanas, de edad gestacional, de evaluación, de frecuencia cardíaca, saturación de color y esfuerzo respiratorio. Y de iniciar o no iniciar la ventilación, ¿cuándo? Luego, si es menor todavía 29 semanas o es mayor a 29, dan pautas de seguimiento. Entonces, es un ejemplo nada más. Esta es otra. Y así, de acuerdo a la edad, va a ser el abordaje. Pues entonces, sería nuestra dificultad en pediatría, ¿no? Que tenemos muchos grupos de edad y por eso lo hace más especial la atención de enfermería en el área pediátrica, ¿no? Entonces, igual para menor de 34 semanas y ya el caminito, ¿no? Bueno, decíamos que finalmente lo que queremos es el retiro, ¿no? Es recuperar ese patrón respiratorio. Existen requisitos de soporte ventilatorio para la extubación, es decir, cuando ya hemos llegado a ciertos parámetros ventilatorios, ya se va a poder extubar y dependerá del protocolo que se siga, ¿no? De pasar de esa ventilación asisto controlada de alta dependencia a un SMB o a un CPAP, un espontáneo, dependiendo de la edad, dependiendo de cuál sea el protocolo que considere el médico para el paciente, o como algunas veces se hace, o muchas, en el niño muy pequeño donde está asisto controlado pero está con un buen automatismo respiratorio y se extuba, ¿no? Que no se sigue todo el caminito de ir haciendo ventilación mecánica menos dependiente hasta ya el retiro, ¿no? Va a depender del protocolo que se establezca para tratar a ese paciente. Entonces, uno de los parámetros sería la saturación de la hemoglobina mayor al 90% con una FiO2 menor de 50, es decir, que ya rebasemos esto con ese parámetro bajo, ¿no? A veces esperan hasta un 35% y, como decía, pues va a depender de esa meta que ha establecido el médico, de esa relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, ¿no? Donde saquemos el parámetro de compromiso respiratorio, ¿no? Y salva esta situación. Igual para el PEP, ¿sí? Que no estemos manejando mayor a ese, porque eso significa que todavía requerimos la ventilación, la presión pico y la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, eso nos dice que nuestro paciente lleva para afuera la ventilación mecánica. Que tengamos también un adecuado intercambio gaseoso con estos parámetros, ¿no? La presión arterial de oxígeno mayor a 60, con la FiO2 que sea mayor a 24 o a 40%, el CO2 que sea menor a 45 y un pH mayor a 7.25 por aquello de la incompatibilidad. Vuelvo otra vez a esos parámetros de acuerdo a la edad del paciente, por aquello de los recién nacidos prematuros, ¿no?
la presión arterial de oxígeno y relación presión arterial de oxígeno, la FiO2, que será mayor a 200, EPI menor a 16, el volumen también pues va a estar determinado por la edad, ¿no? Si es un niño más grande, 8, 10, 12 podría ser, ¿no? Entonces que sea lo cercano a lo fisiológico, ¿no? Que manejaría igual el P. Entonces todos esos nos van a decir que ya no es necesario hacer soporte, ¿no? Eso conjunto a la clínica del paciente y que esté teniendo efectivamente un trabajo en cuanto al automatismo, ¿no? Porque puede tener esos, pero no tiene buen automatismo, ¿no? ¿Qué nos va a decir que no podemos hacer ese retiro progresivo, ese destete como lo conocemos? Pues una frecuencia cardíaca menor al 20% de lo que es basal, el incremento de trabajo respiratorio, estamos bajando los parámetros del ventilador, pero incrementa el trabajo respiratorio y no es así de que la meta sea para tal día retirarlo, sino de aquellos parámetros que ahorita les presentaba, ¿no? Esos serían los que no determinan. Una presión arterial de oxígeno menor a 60 y bueno, aquí sería mayor a 60 y menor a 50. Es importante considerar otros diagnósticos de enfermería, como sería el riesgo de infección y por los procedimientos invasivos o el riesgo de deterioro de integridad tisular por esta inmovilidad que luego requiere el paciente, ¿no? Alteración de la nutrición y el riesgo de deterioro parental por la hospitalización en un área de limitado acceso por los padres. Entonces, en forma de conclusión, considerar, ¿no?, esos cuidados antes, durante y después, tener en cuenta todas las consideraciones especiales que implica un niño intubado, que no es solamente el cuidado propiamente de esa vía respiratoria, sino desde la tecnología biomédica que se está utilizando, la preparación previa, durante, considerar las complicaciones, conocerlas. Entonces debemos conocer el funcionamiento, el mantenimiento, el montaje de circuitos y limpieza. Entonces a lo largo de la plática les decía de los conocimientos que tenemos que ir integrando, ¿no?, para un mejor manejo de este paciente usuario pediátrico con ventilación mecánica. No por ello dejarle toda la tecnología, ¿no?, porque finalmente el mejor monitor es la enfermera, ¿no?, y hacer uso conjunto de estas tecnologías en cuestión de la salud, porque si se lo dejamos todo al monitor, si lo dejamos todo al ventilador, no va a ser efectivo en nuestros cuidados, o sea, no nos va a ir bien porque se necesita de esa valoración por nuestra parte y el paciente se tiene que estar valorando y revalorando hasta conclusión de lo que es el manejo de la ventilación mecánica. Entonces, algunos de los temas que incluye ahí requieren una capacitación específica, ¿no?, como la sedación o la analgesia del niño, lo que es las fijaciones propiamente, si hablamos de nutrición, si hablamos de manejo del monitoreo hemodinámico, ¿sí? Entonces es un paciente que de por sí el ser pediátrico lo hace especial, pues ya con estos cuidados críticos es sumamente especial. Y si el paciente no está concreto a un área específica de cuidados intensivos, pues sabemos que los cuidados que genera son especiales, ¿no? Muchas gracias por mi parte.